Hola, buenas tardes. Hoy estamos de nuevo desde Vitalis y vamos a hablar de anticoncepción. Que bueno, en realidad desde hace muchos años ya no podemos hablar solamente de anticoncepción, sino de salud sexual y reproductiva, porque no nos podemos enfocar únicamente a lo que es la parte técnica de la fisiología de la reproducción, sin tener en cuenta que bueno, el paciente, ya sea hombre o mujer que viene en búsqueda de un método anticonceptivo, tiene un entorno familiar, tiene unos conceptos religiosos, morales, éticos, tiene un preconcepto a lo mejor de los anticonceptivos y sobre todo tiene el derecho de recibir la información necesaria para consensuar con el médico el método anticonceptivo ideal, ¿sí? Y para desarrollar su planificación familiar con la libertad de elegir el momento adecuado para tener su hijo y los intervalos adecuados de acuerdo a cada paciente. Entonces hablamos de una salud sexual y reproductiva. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el momento de elegir un anticonceptivo? Primero, que el anticonceptivo sea seguro, un método seguro, que no sea de difícil alcance económico o que no se consiga, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta la edad de la paciente, en este caso si es una mujer la que viene a buscar el anticonceptivo, como vienen a mi consultorio, porque es un consultorio de ginecología, tenemos que tener en cuenta la edad de la paciente y el estado evolutivo de la mujer. No es lo mismo un anticonceptivo en un adolescente que en una mujer que está a punto de dejar de menstruar y necesita un método anticonceptivo seguro, ¿sí? Y que también maneje los principios de los síntomas de su menopausia, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta la historia familiar y social de esa paciente, el nivel de instrucción de la paciente. Esa paciente va a tener que aprender y educarse cómo usar ese método anticonceptivo. Si le damos un anticonceptivo muy complicado en su uso, tal vez falle por desconocimiento en el uso. Entonces tenemos que tener en cuenta qué nivel de instrucción tiene esa paciente y ir adaptándolo. Tenemos que tener en cuenta si esa paciente tiene alguna patología que afecte el uso de algún tipo de método anticonceptivo hormonal, por ejemplo, si tiene alteraciones de la coagulación, si tiene alguna patología a nivel de su aparato gastrointestinal, si tiene migrañas, ¿sí? Todo eso tenemos que tener en cuenta cuando elegimos el anticonceptivo. ¿Qué tipo de anticonceptivos existen? Tenemos los métodos de barrera, que el más conocido es el preservativo masculino. También está el preservativo femenino, pero es difícil de conseguir aquí, realmente no se consigue. El preservativo femenino es el masculino es el que más se consigue. Es un método barato, muy accesible, o sea, no hace falta una prescripción médica para que el paciente lo obtenga. Y es el único método, esto es lo más importante, es el único método anticonceptivo que tenemos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. O sea que cuando nosotros indicamos algún otro método hormonal, debemos asesorar a ese paciente que combine su método con un preservativo, porque va a ser lo único que va a evitar esas infecciones de transmisión sexual. Tenemos también vienen los diafragmas, que ya no se usan casi, ese también es un método de barrera. Lo que impide es, ¿cómo es el mecanismo de acción? Impide que el espermatozoide ingrese al útero de la mujer y se encuentre con el óvulo. Después tenemos los métodos hormonales, que justamente están hechos con hormonas. Pueden ser estrógenos combinados con progesterona, o puede ser la POP, que se llama, que es la píldora de progestina pura, o sea, sola. Los combinados pueden ser secuenciales, ¿sí? O monofásicos. En general los que se usan son monofásicos, tienen la misma dosis combinada hormonal durante 28 días, que por ejemplo es el tratamiento. También son muy fáciles de usar, hay que ver si la paciente tolera el método anticonceptivo, hay que explicarle esos efectos adversos que pueden llegar a tener los primeros meses para que la paciente sepa qué espera al tomar un método anticonceptivo hormonal. Esos serían los vía orales. Después tenemos los transdérmicos, ¿sí? Como los parches, ¿sí? Tenemos las inyecciones, que son los parenterales, y tenemos hormonales,
que son intrauterinos, ¿sí? Que esos son los métodos de larga duración, los LARG. Es un dispositivo intrauterino, pero que a diferencia de los dispositivos intrauterinos de cobre, este tiene una pequeña cápsula en la que tiene una hormona que se va liberando en muy bajitas dosis a lo largo de 5 o 6 años que dura el efecto del anticonceptivo, ¿sí? Del efecto del DIU. Tenemos también hormonales, dispositivos intrauterinos de menor tamaño para niñas más chicas que duran menos años, que son 3 años. Y después tenemos los anticonceptivos quirúrgicos, que son los definitivos, que son la ligadura tubaria en la mujer, ¿sí? Y la vasectomía en el hombre, que es la ligadura del cordón deferente en el hombre. Bueno, todos estos métodos anticonceptivos, como digo, requieren de un asesoramiento médico para llegar a consensuar el tratamiento ideal. Yo acá en el consultorio, cada vez que viene una paciente, me dedico el tiempo que corresponde. Es una paciente que tiene que ser escuchada, a ver ella qué idea tiene de su método anticonceptivo, qué quiere, qué le gustaría, qué concepto o preconcepto tiene, ¿sí? Y ir adaptándolo a cada paciente. Tenemos los anticonceptivos, que eso me faltaba decirles, los de emergencia, la píldora de emergencia, que es en caso de que haya fallado algún método anticonceptivo de barrera, por ejemplo el preservativo que se rompió, la paciente puede tomar una píldora de emergencia, o frente al, si no tomaba nada, no se cuidó y tuvo una falla en su método a lo mejor natural que usaba, puede tomar una píldora de emergencia. Pero como dice la palabra, son solamente de emergencia. Se pueden usar 1 o 2 veces al año. Eso hay que asesorarle a la paciente, que no puede estar todos los meses utilizando una píldora de emergencia. Así que bueno, nosotros acá en Vitali los esperamos para el asesoramiento. Las pacientes que se atienden aquí por ahí dicen: ay doctora, ¿cuánto tarda la consulta? Que espere. Sí, porque justamente es eso. Yo me siento con la paciente y charlamos y llegamos a un acuerdo del método ideal que es para ella. Así que bueno, los esperamos acá en Vitalis para charlar de anticoncepción.